los que llegaron, vamos a empezar. Bien, hoy día, igual que la vez pasada, vamos a hacer la primera parte de contenido. Esta vez nos toca el mundo del trabajo, la persona humana y el trabajo. Y después del descanso vamos a dar algunas instrucciones del trabajo, como teóricamente cada día van avanzando un poco, pero ahora hay un cambio que ya lo quiero avisar. Probablemente vamos a tener lluvia otro tiempo más. Entonces es probable que se suspenda o se haga online la siguiente clase. Entonces les voy a proponer el cambio de poder entregar el trabajo online, ¿sí? Porque no sabemos si vamos a poder estar presencial ese día. Entonces, ustedes descargan la pauta, la rellenan y me la envían por correo. Entonces lo pueden Ya, entregar. Ah, ya, perfecto. por correo. ¿Se lo enviamos por correo? Claro, yo creo que es lo Perfecto. mejor, enviarlo por Ya correo. podríamos, disculpe, profe, podríamos escribirla en formato Word y se la enviamos al correo. Exacto, exacto. Ya, perfecto. Hasta donde Ya, me acuerdo la subí en Word, ¿o no? ya, perfecto. ¿Podría alguien revisar eso? Estoy casi seguro que la subí en Word. No, la subí en Creo que PDF. está, creo que está en PDF, me parece. Ya, se la subo en Word. ¿Ya? Se la subo en Word por lo mismo, en el mismo espacio de Eva, digamos. Porque no sabemos si vamos a poder tener clase presencial. Entonces, ahora, plazo fatal es el veintitanto, no me acuerdo, 27. Pero pueden enviarlo antes. Si quieren que yo lo revise, lo chequee y le diga, mira, cambia acá, mejore esto, o está bien, lo doy por recibido, tanto mejor. Pero no está Sí, profe, revolucionado. yo eso le iba a preguntar, que nosotros lo tenemos más o menos listo y quería saber si lo podía revisar para ver si vamos bien Sí, o claro, había que cambiar algo. claro, ¿Lo enviamos por correo nomás entonces? por correo. Si tienen Vale. o quieren Sí, que le está agregue en, espacio en Eva para enviarlo. no en el EVA sale su correo. Bueno, Eva o correo, o las dos. Como que mejor para todos, ¿no? Pues si son los dos, pues si Ya, uno, uno. todas las alternativas entonces. Todas las Todas las alternativas. alternativas son válidas. Ok, les voy a habilitar un espacio ahí en Eva entonces para que lo envíen, además de que lo pueden entregar presencial o me lo pueden enviar por correo. Ya, muy bien. Aclarado eso, vamos a nuestro tema y después ya, como decía del recreo, vamos a dar algunas instrucciones de la etapa que ya les vendría tocando hoy día, digamos, del trabajo. No sé si me están viendo. Ahí sí. Ahí sí, sí. Profe, profe, consulta. Diga, ¿Esta es la última nota que tenemos o queda una más? es la última. Ah, y Es la última. la prueba integradora para los que no alcancen el 4 ¿Ya? y humildemente los que no alcancen el 4 son los que no han presentado nada, ¿no? Ah, ya entiendo. Ya. Un 2 en el certamen, no entregó nunca el trabajo recuperativo, entonces sigue con el 2, obviamente no le va a dar el 4 y tiene que presentarse a la prueba integral. Yo esta semana estaría subiendo el temario de la prueba, porque entran todas las unidades, todo lo que hemos visto. Entonces yo les voy a hacer un temario de qué temas voy a seleccionar de esos para que ustedes estudien solo eso. ¿Sí? Muy parecido al temario anterior, muy, muy preciso y todo. Bien, estamos en las relaciones del ser humano y otra vez consigo mismo, con los demás, con Dios y con el entorno. Y estábamos ya en el entorno con ustedes y habíamos visto la relación del ser humano con la creación. ¿Se acuerdan? Y ahí vimos el tema de la ecología, el cuidado de la casa común, etcétera. Bien, yo no quería pasar este curso sin, aunque no alcanzáramos a ver todo, sin dejar de mencionar este tema por razones obvias, ¿no? El tema que probablemente más les implique y me implique, digamos, el mundo del trabajo. ¿Cómo vemos desde la perspectiva de la antropología cristiana el trabajo humano? Y aquí, otra vez lo que ya le había dicho, en estos temas vamos aplicando lo que vimos en las primeras 4 unidades. Entonces vamos a retomar algunas cosas que ya habíamos visto. Y inevitablemente vamos a tomar esto. El punto de partida es que el ser humano, visto desde la mirada cristiana, es imagen y semejanza de Dios. Eso lo vemos, perdón, en el relato de la creación, ¿cierto? Y ya vimos que era imagen y semejanza, que era una delegación, digamos, de actuar en nombre de Dios y semejante porque debía actuar de la misma manera. De ahí se desprende también el mandato
de someter y dominar la tierra. Someter y dominarla no en un sentido de explotación, ¿no? Sino en un sentido de cuidado, ¿sí? De lograr conducir la creación hacia la plenitud, hacia el plan de Dios en el fondo. Y por eso mismo, el segundo relato nos habla de que el ser humano debe cuidar el jardín que Dios le ha dado. O sea, obviamente todo esto es una expresión simbólica, ¿no? Pero no deja de tener una gran verdad. Es muy común decir que el trabajo es una especie de maldición divina, ¿no? Producto del pecado. Pero en realidad no. Dios le da el mandato al ser humano de trabajar antes de relatar el tema del pecado. ¿Qué provoca el pecado? La rotura de la relación con Dios y con los demás y con el entorno. El trastoque de estas relaciones. Por lo tanto, provoca que el trabajo ya no se viva según el plan de Dios como una especie de realización personal, simplemente, sino que se vive con sufrimiento y con dolor. Creo que todos acá hemos experimentado eso, ¿no? No hay nadie que pueda decir, mira, yo en algún momento no me he cansado de trabajar, o no he dicho para qué tengo que hacer esto, o por qué hay que sacarse tanto la mugre. Bueno, eso es parte de la consecuencia del pecado, de la desarmonía que el pecado introduce en el plan de Dios. No es que Dios quiera que suframos y nos cansemos en el trabajo. ¿Bien? Porque en el fondo, esto es muy importante, el trabajo no es simplemente una forma de subsistir, digamos, de financiarse la vida, sino que es propio de la naturaleza humana el deber y el derecho de trabajar. ¿Sí? El trabajo es parte de la esencia del ser humano y por eso tiene que ver con la antropología. ¿Sí? O sea, estamos hechos para el trabajo. Ahora, ¿cómo es ese trabajo? ¿En qué condiciones? Eso es lo que vamos a ver en esta clase. El documento Aparecida, que es una conferencia de obispos latinoamericanos, la última, dice lo siguiente para aterrizar esto que estaba hablando. El trabajo no es un mero apéndice de la vida, ¿sí? Sino que constituye una dimensión fundamental de la existencia del hombre en la tierra. Hombre en genérico, por supuesto. Por la cual el hombre y la mujer se realizan a sí mismos como seres humanos. Es decir, el trabajo no solo es un medio de subsistencia, también una forma de realizarme como persona. Por eso yo cuando hago clase en media, siempre digo a los chiquillos, cuando piensen en su trabajo, no solo piensen en qué quieren trabajar, sino en qué tipo de persona quieren ser. Porque el trabajo no solo modifica aquello que estoy haciendo, digamos, fabricando, lo que sea, sino también me modifica a mí mismo. Y de hecho uno lo nota, ¿no? No hay que estudiar filosofía para esto. Cuando uno se junta ahí en algún evento ahí social con gente de distintas profesiones, con un buen ojo uno prácticamente puede adivinar en qué trabaja cada uno, porque cambia su manera de pensar, su manera de hacer, su estructura, es claramente indicativo de qué trabaja. Si el trabajo no solo hace un producto, sino que me hace a mí, me hace a mí. Yo me voy transformando por el trabajo que hago. ¿Sí? El trabajo garantiza, dice el texto, la dignidad y la libertad del ser humano, del hombre en este caso. Es probablemente la clave esencial de toda la cuestión social. Es decir, el trabajo nos hace libres en ese sentido, porque nos permite realizarnos, proyectarnos, etc. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Desde la perspectiva cristiana, el trabajo tiene dos elementos. Tiene elementos subjetivos y tiene elementos objetivos. Es decir, elementos que tienen que ver con el sujeto, con la persona que trabaja, con el trabajador, la trabajadora, y elementos que tienen que ver con el ambiente, el lugar, o sea, cosas que no tienen que ver con el trabajador, que no dependen del trabajador, pero también afectan el trabajo. Y por eso a veces uno puede estar haciendo lo que más le gusta, trabajando en eso, pero sentirse disconforme. No por los elementos subjetivos, no porque no me guste, sino porque el contexto, el lugar, los compañeros, no sé, las condiciones laborales, económicas o salariales, no me satisfacen. O puede ser al revés, que tengo un muy buen trabajo, muy buen sueldo, muy bien, buen ambiente laboral, eh, una muy buena infraestructura, pero no me sienta conforme porque no es lo que a mí me gusta hacer. Esas dos cosas suceden. Mucha gente, la gran mayoría, trabaja simplemente en lo que puede, ¿no? No en lo que se realiza. Y eso todo lo hemos vivido en algún momento. Yo me acuerdo cuando salí de técnico en electrónica, mi primer trabajo fue fabricar ventanas de aluminio, o sea, nada que ver con lo que había estudiado, pero era el trabajo que había. Pero incluso así uno puede realizarse. Entonces, por eso es importante reflexionar un momento sobre estos dos elementos. Vamos al elemento subjetivo.
¿Qué quiere decir? Que cada uno imprime su sello a su trabajo. Aunque sea el trabajo más repetitivo de la vida, aunque sea fabricar un artículo en serie, cada uno al trabajar en la actitud que tiene, en el talento que le pone, le da un sello. Y uno siempre quiere, como trabajador, ponerle un sello a su puesto, ¿sí? Eso les ha pasado probablemente en la media o acá en la universidad, que de repente por alguna razón cambia de profesor y dice, pucha, es que este profesor hace todo diferente, prácticamente parece otra materia. Y es verdad, pues, porque cada uno le pone su sello, quiere agregar algo, ¿sí? Yo me acuerdo cuando trabajaba de técnico y armando computadores, yo armaba los armaba bien, obviamente, pero no. Pero había uno, me acuerdo, un técnico que se dedicaba a amarrar todos los cablecitos, le gustaba que estéticamente adentro del computador quedara de cierta manera. Es decir, yo no podía identificar cuando revisaba los computadores quién había armado cuál, siendo que eran todas piezas exactamente iguales, porque uno le pone su sello al trabajo. Es de alguna manera algo así como una obra artística, ¿sí? Aunque lo que esté haciendo sea plastificar documentos, digamos, ¿eh? Algo hago para darle mi sello. Y de hecho los trabajos más duros y más difíciles y más terribles en ese sentido, si lo piensan, son aquellos trabajos en donde no puedo poner mi sello, prácticamente es nulo. Esos trabajos son agobiantes, ¿no es cierto? Bien, porque el trabajo expresa lo que es la persona. Pero eso no solo trabaja bien para que el jefe no lo rete, para que no lo echen de la pega, sino uno trabaja bien porque entiende que aquello que está haciendo, que está fabricando, que está produciendo, o el servicio que está entregando, es expresión de mí mismo. Entonces yo no voy a hacer mal mi trabajo porque me pagan mal, o no lo voy a hacer mejor porque me pagan bien. Lo voy a hacer porque a mí me gusta, por ejemplo, ser honesto y hacer bien las cosas, ¿sí? Y hacerlas de tal manera porque valoro a mi cliente, valoro al usuario que va a ocupar esto, etcétera. O sea, un mal trabajador no es mal trabajador simplemente porque le paguen mal, por supuesto que eso afecta. A veces es mal trabajador simplemente porque es mala persona. Y uno puede ver cómo actúa en su trabajo y sacar las conclusiones de cómo actúa en su vida normal, ¿sí? El trabajo me expresa a mí mismo, ¿sí? Me expresa a mí mismo. Porque me realizo por el trabajo. Yo soy lo que soy, la persona que soy, por el trabajo que hago. No es que el trabajo sea toda la vida, ¿no? Mi vida empieza cuando mi trabajo termina, ¿sí? Pero de alguna manera el trabajo hace que yo me sienta parte de la sociedad, me sienta útil, me sienta necesario. Ustedes me podrán confirmar, no hay nada más terrible cuando uno siente en la empresa en la que trabaja que no es necesario, que da lo mismo si va o no va, si se enferma o no se enferma, si renuncia o sigue, y uno queda con la sensación de que no lo valoran porque en el fondo da lo mismo si estoy o no estoy. Porque uno necesita realizarse a sí mismo. El ser humano, ya lo vimos, es un sujeto que se va haciendo a sí mismo. Y se va haciendo por el trabajo. Sea este en una empresa, sea este en la casa, sea este en el cuidado de los hijos, sea esto en trabajo gratuito, por ejemplo, que pueda hacer un jubilado. Todo trabajo expresa qué tipo de persona soy y me va realizando a mí mismo. ¿Consultas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Vamos bien por ahora. No Vamos sé. bien. No me ¿Cachai? acuerdo si grabé. ¿Empecé a grabar o no? ¿Ustedes ven? Sí, está grabando. Ya. Bien, esos son los elementos Todo bien, subjetivos. profe. Vamos bien. Puta, profe, avise si va a grabar para pegar buena vainita. Para arreglar un poquito. ¿Viste? Le pone su sello, ¿viste? Ahí, ahí está. Elemento objetivo. Ahora. Y obviamente son las condiciones por las que se realiza el trabajo. El salario, la infraestructura, los baños, los casinos, si es que hay comedor, la economía, es decir, cuánto me pagan, las leyes económicas que caen. Por ejemplo, ahora se implementó la ley de las 40 horas. Eso modifica mis condiciones de trabajo. Eso es lo que le llamo elemento objetivo. Por eso, para valorar un trabajo, para elegir un trabajo, cuando uno puede elegir o optar por un trabajo, hay que tomar estos dos elementos. Si me realiza, si me siento bien, si siento que estoy haciendo lo que me gusta, pero también las condiciones objetivas. O sea, muchas veces un trabajo es malo por las condiciones objetivas, no porque me guste o no me gusta hacer esto, sino que el lugar está sucio, no hay baño, me pagan mal, no sé qué.
No hay organización sindical, no sé, no hay posibilidad de progresar. Mucha gente deja su trabajo porque dice, mira, yo estoy en este puesto y si me quedo aquí voy a morirme en este puesto, pues no tengo ninguna posibilidad de seguir surgiendo más allá, o ni siquiera tiene que ver a veces con lo económico, de sentir que voy avanzando, que voy progresando, que voy haciendo carrera, ¿no? Bueno, si ustedes de alguna manera eligieron estudiar lo que están estudiando en esta universidad, es porque de alguna manera las condiciones objetivas de su trabajo empezaron a guatear, digamos, empezaron a decir, mira, yo quiero más, yo necesito más, no solo por el salario, sino que yo puedo más para poder expresar mis capacidades. Entonces, muchas veces las condiciones materiales y objetivas son las que determinan un trabajo, las materias disponibles, los límites técnicos y los límites ecológicos, que son los límites que no hoy día no, desgraciadamente nunca se han considerado mucho desde la era industrial y por eso estamos en la situación climática que estamos. A propósito del temporal, ¿no? Estamos en una crisis climática feroz, por eso, porque no hemos visto los límites materiales ecológicos de la explotación y la extracción que hacemos. Pero también tiene que ver con los límites materiales. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando salió la ley que prohíbe las bolsas plásticas, hubo un montón de empresas de plástico que quebraron. Es decir, porque ya la materia, el plástico, no estaba disponible porque había una ley que lo prohibía. Entonces el trabajo también depende de estas condiciones. Hace muchos años, por ejemplo, había un montón de fábricas de sombreros. Hoy día prácticamente no existe, porque la gente no usa sombrero. Salvo alguno por algún lujo ahí, están volviendo un poco los sombreros para darse un tono más elegante, pero las condiciones materiales son las que cambian. Pregúntenle a los pescadores, por ejemplo. Oye, la explotación de la sardina, no sé, del jurel, de no sé qué, pues está en veda ya. Ahí no hay materia prima y hasta ahí no me llegó el trabajo. Porque depende de las condiciones materiales. Y esos son datos que nunca hay que olvidar. No depende solo de mi intención subjetiva, sino que tiene que ver también con los elementos objetivos. Por ejemplo, yo me acuerdo hace 20 años, un CD, un DVD de un programa de computación se vendía pirateado en 5.000 pesos, en 10.000 pesos incluso. Hoy día nadie vende esa cuestión porque ni siquiera se ocupan los CD. Entonces la materia cambió, las condiciones de trabajo cambió y eso implica que yo tengo que cambiar también. Por eso es tan peligrosa el exceso de especialización. Cuando uno está demasiado especializado en un tipo de trabajo, corre el riesgo de que cambie las condiciones materiales y se quede sin trabajo. Y eso nos puede pasar a todos. Eso es bueno especializarse, pero no sobre especializarse. Porque, por ejemplo, si yo me... Bueno, mi papá, por ejemplo, era mecánico tornero y trabajaba, su especialidad eran los motores fuera de borda, me acuerdo, y los Volkswagen. Bueno, pasó el periodo 80, 90, 2000, donde los Volkswagen, la Citroneta y todas esas cosas eran autos que se desechaban porque eran muy malos, para toda la tecnología que venía, y mi papá empezó a irse para abajo económicamente, pero muy mal. Muy mal porque no había. Hoy día tal vez ganaría mucha plata porque hoy día son artículos de lujo, de coleccionistas, que andan buscando un mecánico que haga las piezas de Volkswagen. Entonces, las condiciones materiales es un elemento a observar cuando uno decide qué trabajo va a tomar, porque van cambiando. Me acuerdo de un amigo, con esto termino estos ejemplos, que estudió ingeniería forestal, por ejemplo. Y la última vez que me lo encontré me dijo, mira, estoy haciendo piscinas, pero necesito un arquitecto que me firme los planos y los proyectos. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no estudias tú ingeniería civil? No sé qué será lo que es, qué profesión será la que se ocupa de eso. Construcción civil, no sé. Y me dijo, es que yo ya estudié ingeniería forestal y resulta que ahora hay un camión que pesca los árboles y en una tarde faena todo un bosque y me quedé sin trabajo. Si me pongo a estudiar ahora ingeniería civil y en 5 años más esto tampoco funciona, ¿para qué voy a arriesgarme? Digan, cambiar las condiciones materiales y por muy realizado que se sintiera en su trabajo, tuvo que dejarlo y cambiar de trabajo. Entonces, estos dos elementos son tremendamente importantes. Fíjese, partimos el curso tremendamente teóricos y ahora ya vamos absolutamente a lo concreto. Yo creo que aquí les estoy dando un montón de tips que les pueden servir a la hora de elegir u optar por un trabajo. Porque ambos elementos, como dice ahí, deben orientarse y complementarse. Y el gran criterio es el bien común. El gran criterio es el bien común. Que es un criterio muy olvidado.
Por ejemplo, ya, digamos, vamos a eliminar todas las plantaciones de pino del sur de Chile y vamos a poner puro árbol nativo para evitar los incendios. Van a saltar un montón de gente que dice, bueno, es que me voy a quedar sin trabajo. Ya, pero 1000 personas sin trabajo que se pueden reubicar en otro trabajo, con un buen plan de gobierno, por supuesto. El bien común indica que es preferible evitar los incendios a eso, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bien, hasta aquí. Voy muy rápido, ¿no? No, va bien. Porque ahora vamos a entrar a la parte espiritual, que es la visión cristiana del mundo del trabajo. ¿Cómo vemos desde la fe? Yo sé que no todos son creyentes acá, pero mi rol es presentarles lo que los cristianos creemos. ¿Sí? Y hay muchos que sí son cristianos, así que también les va a hacer sentido. Primero, el punto de partida, como ya vimos cuando vimos un poco la visión cristiana, es Jesús y su experiencia espiritual. Jesús como hijo de Dios, ¿no? No solo como un gran líder, no solo como un gran maestro, sino como Dios mismo que ha venido a compartir nuestra historia. Y este Dios en el que creemos es un Dios que al encarnarse no solo se hizo hombre, no solo se hizo un ser humano, sino se hizo específicamente un tipo de ser humano. Un ser humano que pertenece a la clase trabajadora. O sea, creemos en un Dios que es trabajador, en un Dios que es obrero. Monseñor Pedro Casaldáriga tiene una frase tremenda, dice, que es un obispo del Brasil, fallecido ya, dice, en el vientre de María Jesús se hizo hombre, pero en el taller de José se hizo clase. Es una frase tremendamente potente, es decir, se hizo parte de una clase, la clase trabajadora, lo que antes se llamaba la clase obrera. Y si lo piensan, así como toman, acuérdense de lo que veían en la básica, en la media, los dioses griegos, el dios de la fruta, el dios del mar, el dios del cielo, el dios del rayo. Jesús es el dios del trabajo, del trabajo. O sea, cuando yo trabajo, soy parte de la clase trabajadora, estoy imitando a Jesús, ¿sí? Que era reconocido como el hijo del carpintero, se traduce generalmente esta expresión, pero en realidad no es probable que Jesús haya sido carpintero. La traducción exacta es artesano, el artesano. Ahora, ¿qué tipo de artesano? Probablemente albañil. Probablemente el oficio de Jesús era albañil. O sea, aquí los de construcción van a estar felices, ¿eh? Son colegas de Jesús, porque Jesús trabajaba en el mundo de la construcción, probablemente. Pero dado el caso que sea, era reconocido públicamente como un trabajador. Y en su prédica, cuando hace comparaciones, las parábolas, toma siempre ejemplos del mundo del trabajo, del sembrador, del pescador, ¿no es cierto? Del pastor, del constructor. Es decir, valora enormemente él, Dios, ¿no es cierto? En él, a los trabajadores. El trabajo, por lo tanto, a diferencia de la mentalidad de la época, en la mentalidad de la época, la mentalidad romana, griega, el trabajo, sobre todo material, era despreciable. Era despreciable. O sea, la clase baja, los que no valían nada, trabajaban. Los que tenían valor social, digamos, se dedicaban a la política, se dedicaban a la filosofía, al estudio, pero no al trabajo. Cicerón dice, el taller del artesano no tiene nada que ofrecerle a un hombre libre. Mira la expresión, absolutamente despectivo. Y muchas veces tenemos nosotros también esa visión, ¿eh? Pero el cristianismo en sí, esencialmente, no la tiene. El trabajo es tremendamente valioso porque es imitación de Jesús, que era un trabajador y que es Dios. Y fíjate que Jesús se manda esta expresión. Mi padre trabaja hasta ahora, dice, y yo también trabajo. Sí, para Jesús, Dios mismo es un trabajador. La creación es un trabajo. Entonces, aquí van a salir, pero pecho paloma todos, porque en realidad los trabajadores somos tremendamente valiosos en la visión cristiana. No solo por nuestra función económica, no solo porque hagamos bien nuestro trabajo, sino porque nuestro trabajo es imitación de Jesucristo, es seguimiento de Jesús. O sea, podríamos decir en el fondo que el trabajo para los cristianos es una vocación.
No solo elegir esto porque me gusta, sino porque es el rol, el papel, la misión, y a través de la cual yo realizo mi fe. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es mi altar, mi lugar de culto. Mi trabajo es el lugar donde yo vivo el Evangelio y lo transmito, no porque ande predicando con una Biblia a la hora del almuerzo, sino mi testimonio, mi actitud. ¿Sí? Eso va evangelizando, va transmitiendo, voy imitando a Jesús. Por lo tanto, es un hecho de su seguimiento. En resumen, el cristianismo considera positivamente el trabajo humano. Y la doctrina social de la Iglesia, que es uno de los temas que yo estudio, dice la cuestión social, la esencia de la doctrina social de la Iglesia es la cuestión del trabajo y de los trabajadores. Por eso, por ejemplo, a mí me carga cuando el 1 de mayo dicen hoy es el día del trabajo. No es el día del trabajo. El 1 de mayo es el día de los trabajadores, que es muy diferente. No aplaudimos el trabajo, aplaudimos este día a los que trabajan, a los que somos parte de esta clase social. Yo sé que suena raro hablar de clase social porque hoy día no se usa mucho, sobre todo porque en este país todo el mundo es medio de revista, entonces nadie quiere ser trabajador ni... Yo le digo que alguien pertenece a la clase obrera y poco menos que lo estoy insultando. Entonces, pero somos parte de una clase, la clase trabajadora, que tiene intereses en común, que tiene una historia en común, ¿cierto? Tiene una lucha en común y hay que ser consciente de ella. El empresariado, que es como la contraparte, defiende sus intereses y está bien, eso es lo que tiene que hacer, digamos. Defiende su clase, sus intereses. Y los trabajadores debemos defender nuestros intereses. Por eso es tan importante la conciencia de clase, ¿no? Dicho en positivo, ¿no? No estoy hablando aquí de comunismo, estoy hablando en el sentido positivo, es decir, ser consciente que soy un trabajador. Podré ganar más o menos que otro trabajador, pero eso no me hace parte de otra clase. Porque podré ganar, bueno, no en mi caso, pero podría ganar 3 millones de pesos, 5 millones de pesos. Pero si me echan, quedo en la misma situación de si echan a alguien que gane el sueldo mínimo. Porque soy parte de la misma clase. ¿Sí? La clase que vende su fuerza de trabajo, dicho en términos muy así materiales. ¿Sí? Y el empresario es la parte que lo contrata. El trabajo debe respetar su finalidad. ¿Cuál finalidad? La que vimos subjetiva. El trabajo honestamente hecho y honestamente dado debe respetar la finalidad que es realizarse el ser humano a sí mismo, ¿no es cierto? Perfeccionarse en eso, expresarse en eso, y debe regirse por la ética. Por eso no todo trabajo, visto desde la perspectiva cristiana, es legítimo, es justo o es moralmente aceptable. Claro, podríamos decir, si cerramos todas las mafias de traficantes, vamos a dejar 500.000 personas sin trabajo. Eso no quiere decir, bueno, entonces aceptemos las mafias porque resulta que dan trabajo. Estoy poniendo un argumento muy ridículo, pero hay gente que lo dice, ¿no? Pasa con las petroleras, por ejemplo, que están contaminando el planeta. No, pero es que no podemos dejar el petróleo porque hay un montón de gente sin trabajo. Bueno, déjenme informarme que si el planeta sucumbe, colapsa, no va a servir de nada el trabajo. Es decir, el criterio ético no es algo ajeno al trabajo, es parte del mundo del trabajo. Por eso hay cosas que en un trabajo, aunque uno dependa de un sueldo, hay cosas que uno no puede aceptar. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Alguna vez en la vida hemos dejado un trabajo por una cuestión ética, porque de acuerdo a mis valores, mis principios, esto es inaceptable. O más de alguna vez hemos arriesgado nuestros trabajos por defender una causa, ¿no? Si le ha tocado la experiencia de estar en huelga, por ejemplo, eso es una decisión ética. Yo arriesgo que me echen, no sé qué, por mejorar las condiciones mías y de mis compañeros de trabajo. Entonces, la ética es clave. Por eso ustedes tienen curso de antropología cristiana y un curso de ética, porque es clave para discernir en el fondo cómo vivir la vida del trabajador. Esto es clave. En el fondo, para un cristiano, el trabajo es colaborar en la obra creadora de Dios. Yo cuando trabajo soy co-creador. Fíjate qué hermoso y qué profundo. Es decir, Dios que crea y sigue creando, como ya vimos cuando vimos el tema del mal y del Génesis, sigue creando a través de mi trabajo. Por eso tengo que hacerlo bien. Me paguen o no me paguen. ¿Sí? Porque yo sé como cristiano que lo que estoy haciendo es ayudando a que el mundo
alcance su plenitud, sea mejor. Como decía la Gabriela Mistral, es entregar el mundo mejor que como lo recibí, en un nivel mínimo, por supuesto. El mundo no se transforma en los grandes momentos, se transforma cada día, en las pequeñas cosas, en hacer bien un trabajo, en atender bien a un cliente, en saludar a mis compañeros, en saludar al guardia, a la persona que hace el aseo, porque es trabajador igual que yo. Ganará menos, ganará más especializado, menos especializado, más estudio, menos estudio, no importa. Ambos somos trabajadores. Algo pasó. Y fui vilmente censurado en esta parte. Sí, se agobió tanto trabajar en el computador, parece. Claro, ¿viste? Optó por no trabajar. Eh, Ya nos falta una partecita nomás y ahí cortamos esta parte para la vuelta a hablar del tema del trabajo. O si prefieren, termino esta parte, lo explico al tiro y dejo el espacio libre para que ustedes puedan avanzar en su trabajo, digamos, y yo me quedo conectado por si hay alguna consulta. ¿Sí? No sé qué les parece mejor. Pasar de largo, ya que estamos online, yo sé que es un poco cansador, eh, o dejo los 10 minutos, después volvemos y vemos el tema del trabajo, del informe, a eso me refiero. no sé, por mi parte, seguir, ¿no? Pues, no sé qué dicen los demás colegas. A- aprovechar al tiro antes que se corte la luz. Sí, En todo sigámonos, caso, profe. qué buen dato, qué buen dato. Sí, hagámoslo al tiro porque aquí Chihuayante, bueno, yo estoy en Chihuayante, no sé si lo había dicho, una de las tradiciones locales es que se corte la luz. De Entonces, Walkie. Yo soy de Walkie. ya está en la misma tierra, entonces ya saben de qué estoy hablando. Entonces ya, aprovechemos de avanzar nomás y yo me quedo conectado por si hay alguna duda. Y si alguien no tiene duda, pues simplemente deja la sesión. Bien, estábamos en que era colaboración en la obra de Dios. Y por último, el trabajo es un acto de culto. Así como el cura hace la misa, digamos, y rinde culto a Dios en la misa, nosotros rendimos culto a Dios en el trabajo. Por eso yo le decía esta imagen hermosa y media, que suena media rara, ¿no? De mi puesto de trabajo es mi altar. Ahí cuando atiendo a un cliente, estoy sirviendo a Dios. Cuando estoy haciendo bien, fabricando el producto X que yo fabrique, estoy contribuyendo, estoy dando gloria a Dios, estoy dándole gracias primero por tener un trabajo, dándole gracias por haberme dado la habilidad de hacer este servicio, este producto, etcétera. Y también entregándole la fatiga del trabajo. Esa es mi ofrenda, mi testimonio, mi actitud benevolente hacia la gente, que hace que me preocupe de atender bien, de valorar al otro, porque el otro también es un ser humano y probablemente también es un trabajador. Es más que seguro, independiente de su nivel económico. Entonces es un paralelo hermoso si uno lo piensa. ¿Sí? Y de hecho, si piensan en la misa, si hay católicos acá, digamos, practicantes, se menciona muchas veces el trabajo en la misa, particularmente cuando se preparan las ofrendas de pan y vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Si presentamos en el momento de la Eucaristía el trabajo de cada uno de los que estamos ahí, para que eso se transforme en el cuerpo y sangre de Cristo, ¿sí? En este Dios trabajador, ¿sí? Que, no, que nos bendice y nos acompaña. Bien, ¿qué les parece? ¿Habían escuchado alguna vez una visión así del mundo del trabajo? Tan detallado así como para hablar de la iglesia, no. Nunca. Es hermoso, ¿ah? Es hermoso este tema del trabajo. Y yo no me podía ir porque ya nos quedan como dos clases sin... Sí, sí, profe, había escuchado ese tema, pero a veces hay impedimentos para que uno haga su labor bien o de buena fe, como dice usted. Claro, claro, ahí entra el tema del pecado y del mal. Claro. Esta es la idea de Dios, ¿no? El proyecto de Dios. ¿Sí? Otra cosa es cuán difícil es hacer esto en la vida diaria. Y en la vida diaria, claro, trabajar como si fuese el Señor, decía alguien ahí.
El, Incluso hay compañeros de trabajo que envidian tu trabajo o la forma que tú trabajas por hacerlo bien o hacerlo correcto, entonces te hacen el camino más difícil. claro, lo que me decía Sí. un amigo, me decía, uno tiene que ver a Cristo en los demás, pero los demás no colaboran, decía. No lo hacen fácil. Pero eso también se ofrece como parte del trabajo. A ver, yo no estoy hablando, y sé que no va para allá, pero lo aclaro por si acaso alguien, no se trata de ser buenito, ¿no? No se trata de ser una persona buena, que aguante todo, que acepte lo que el jefe le diga, porque yo se lo estoy entregando al Señor. Hay una visión también muy deformada de eso. No se trata de eso. A veces enfrentar una situación, enfrentar un conflicto y ponerse, no sé, al choque, digamos, por decirlo elegantemente, a veces precisamente lo que corresponde hacer como cristiano. No se trata, por ejemplo, parar una prepotencia, el acto más cristiano que puede ser, y a veces hay que ser heroico, hay gente que es heroica en eso y arriesga la pega, arriesga todo, pero esta injusticia no la dejamos pasar. De ahí que la iglesia apoye y tenga toda una doctrina social sobre la lucha de los trabajadores, sobre la organización sindical, la organización de los trabajadores, etcétera. Entonces, no se trata de ser buenito, ¿no? No, y tenerle buena a todo el mundo. Se trata de ser justo. Justo porque lo que quiero es guiar mi trabajo con el Evangelio. Porque la fe no es una cuestión para los curas nomás, es una cuestión que se vive en la iglesia. A nosotros se vive en el trabajo, en el templo del trabajo. De ahí en esa expresión. Bien, y hablando de trabajos, vamos al trabajo, al informe. A ver si puedo abrirlo porque como ya se me fue un poco la onda del Zoom. Ahí están viendo, ¿cierto? Trabajo final, no tiene nada que ver esto. Ay, no puedo verlo. Me aparecen unas pantallas mías. Acá está. Este es, ¿no? No, en antropología. Ya, ahí está. Están viéndolo, ¿cierto? Ya. Yo ahí iba a cumplir, mi trabajo era cumplir con ustedes en que cada día, cada clase iba a dar las instrucciones de la parte que seguía, independiente de que ustedes lo hagan a su pinta en la casa, pero formalmente la idea original de esto era ir haciendo una especie de portafolio y trabajándolo juntos. Ahora, las condiciones no se dieron, obviamente, pero voy a cumplir igual con una cápsula ahí cada clase sobre algo. Y íbamos en el tema, en ya la parte 2 ya la vimos la vez pasada, ¿cierto? Y hoy día vamos en la parte 3. ¿Qué tiene que ser la parte 3? Muy simple. Sobre el tema que usted va a investigar, que eligió del apunte de la clase, tiene que señalar 3 ciencias que abordan ese tema. No, tal vez no directamente, pero que la abordan. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo del aborto, lo voy a poner de nuevo porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, entre comillas. Por lo menos no trato ese tema en el apunte. Pero supongamos que mi tema es el aborto. Entonces, 3 ciencias que tienen que ver. Por ejemplo, derecho, las leyes, eh, biología y medicina. Ya, esos son mis 3. Y lo único que tengo que poner arriba. ¿Cuáles son las 3 ciencias que voy a ocupar? ¿Sí? ¿Está claro eso? Impecable. Bien, y abajo, si le falta línea, agregue hojas nomás, no hay problema. O como les decía, acomódelo y lo sube en Word con más espacio, no hay problema. Ya, gracias, dice. Y luego abajo hace una síntesis de lo que cada una de esas ciencias dice. Aquí no necesita ponerme la fuente. No me interesa. Si fuera un trabajo más formal, por ejemplo, una tesis, tendría que poner la fuente, obviamente. Pero me interesa 3 líneas sobre lo que dice. Por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo del aborto. En el derecho. En Chile existe la ley tanto, 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 que establece que el aborto es legítimo en 3 causales. ¿Sí? En caso de violación, en caso de peligro de vida de la madre y en caso de inviabilidad del feto. Y hoy día existe un nuevo proyecto de ley que pretende hacerlo libre en cualquier causal simplemente con la decisión de la madre. Eso es todo lo que tengo que decir de derecho. Biología. Se discute hasta el día de hoy en qué momento podemos hablar de un ser humano. Algunos biólogos dicen que desde la concepción, otros porque ya está el genoma completo de lo que va a ser ese ser humano en ese óvulo fecundado. Otros dicen que es desde el momento en que anida en el útero. Y otros dicen que es desde el momento en que tiene sistema nervioso, que eso vendría siendo, si no me equivoco, por ahí por la 6ª semana
puedo estar muy perdido en eso, pero no tengo idea. Ya, eso es la biología. Medicina. Existen distintos tratamientos para el aborto. Por ejemplo, aborto no invasivo, aborto no sé qué, y pongo 2, 3 técnicas de aborto que se usan en la medicina para el tratamiento del aborto terapéutico, como lo llaman medio eufemísticamente. Y eso es todo el trabajo de esta parte. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Tengo una pequeña como duda. Dígame. La ciencia como antropología también corre, ¿no? No. Qué buena pregunta. Antropología estrictamente no, porque es sobre antropología, pues. Entonces sería abundar, no, ciencias, claro, no antropología, ni filosofía, ni teología, estrictamente, claro. Sino que ciencias positivas, exactas. ¿No? Hay un montón. La historia, por ejemplo, también puede ser una ciencia que usted ocupe para esto. Entonces, ¿en qué culturas del pasado se admitía el aborto o no se admitía el aborto? ¿Desde cuándo en la humanidad se admite o no se admite? Por ejemplo, la psicología. ¿Qué sucede con la mujer que aborta? Si hay algún estudio que diga, hoy queda afectada, no queda afectada, es un trauma, no es un trauma. La sociología, ¿cómo reaccionan las sociedades frente a esto? ¿Sí? Se acepta, las estadísticas dicen que el 80% del país está de acuerdo, el 20% no. ¿Sí? Ahí usted busca las que más le acomoden. Pero repito, porque suelen confundirse, no tienen que ser ciencias que directamente hablen de eso, sino que se relacionen con eso, que no es lo mismo. Por ejemplo, el tema de la muerte, por ejemplo, la ley de eutanasia, ahí tiene derecho. Eh, la medicina, qué tipo de eutanasias existen. Eh, cómo en la medicina establece cuándo una persona está muerta y cuándo no. Es un tema súper complicado para la medicina. ¿En qué momento podemos decir que alguien se murió? Digamos. Eh, la filosofía, ¿qué significa la muerte? ¿Significa simplemente la paralización del cuerpo o qué? Psicología, ¿cómo se enfrenta un moribundo al, obviamente no podemos entrevistar a un muerto, pero un moribundo al hecho de la muerte? Las leyes, la ley de eutanasia, la ley de cuidados paliativos, no sé qué. Historia, ¿en qué cultura se aceptaba la muerte o cómo se elaboraba la muerte o se procesaba en esta cultura, en esta otra? ¿Qué culturas permitían la muerte asistida? ¿Qué culturas no? Etcétera. Yo creo que con eso tienen ejemplos más que adecuados para este tema. Bien, dudas, comentarios, preguntas. Recuerda que lo puede hacer No, individual, un grupo. no, yo ¿Sí? tenía esa duda nomás del tema de la, porque en algún momento de lo que que se investigó salía como ciencia, antropología salía como una ciencia, por eso quería hacer el alcance, pero sí, Sí, ahí tendríamos que verlo, porque existe la antropología cultural. Ah, no, perdón. Corrijo, automáticamente, perdón. Borre todo lo que dije. Antropología cristiana no puede ser. Pero antropología como ciencia sí. Tiene toda la razón. Sí, yo me equivoqué. Claro, antropología visto como ciencia, no antropología cristiana, claro. sí, Claro que sí, tiene sí, toda la... porque en alguna de en algunos libros sale como antropología, sale como una ciencia, por eso Exacto. quería como quedar como claro. Claro, sí, tiene toda la razón. Puede ser antropología, pero no cristiana. No teología, ni, digamos. Ni teología ni filosofía, digamos, para separarlo ahí. Bien, ¿algún otro comentario? Exacto. ¿Alguna objeción, crítica, sugerencia? ¿No? No, yo por mi parte estoy clarito con el trabajo. Excelente, bien. Vamos a parar la grabación entonces. Nos quedamos acá en caso de alguna duda, pregunta. Y Dios quiera que nos veamos el otro martes y que nadie tenga ningún problema con la lluvia.